Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Tiempo ya de comenzar nuestra tertulia este martes 17 de julio de 2012. Hay muchos asuntos, o siguen existiendo los mismos asuntos encima de la mesa. Hoy hemos escuchado las declaraciones de Luis María Linde, del nuevo gobernador del Banco de España, que luego, poco tiempo después, han sido de alguna forma rectificadas o matizadas por el ministro de Economía, por Luis de Guindos, sobre esa posibilidad que dejaba entreabierta el gobernador del Banco de España de liquidar las entidades financieras que no fueran viables, una posibilidad que ni se le pasa por la cabeza al ministro de Economía, Luis de Guindos. Más comparecencias, las del ministro de Hacienda, la de Cristóbal Montoro, en el Senado. Allí ha rectificado, también ha matizado esas medidas sobre la supresión de la paga extra a los funcionarios, para decir esta tarde que va a haber €1 de diferencia. Aquellos funcionarios que cobren 962 euros al mes son los que sí van a recibir esa paga extra de Navidad. Los que cobren 963 euros y a partir de ahí más, pues van a ser los que no cobren esa paga extra de Navidad. Estamos con esos asuntos. La subasta del Tesoro, es verdad que el Tesoro ha conseguido colocar lo que estaba previsto, el máximo que estaba previsto, a un tipo mucho más bajo que en subastas anteriores, pero es verdad que la prueba de fuego, la prueba definitiva, viene este jueves, donde nos jugamos mucho más, porque son bonos a 5 y 10 años, a más largo plazo, y sobre todo ver quién nos puede comprar esa deuda. Muchos asuntos, como les digo, encima de la mesa. También no nos olvidamos de Finlandia. Hemos conseguido firmar con ellos esas garantías colaterales o esos avales que se llaman 770 millones de euros. Se firmará ese memorando el próximo viernes, apenas sin cambios, y hemos alcanzado un acuerdo muy similar al que llegó Finlandia con Grecia. Lo discutiremos con nuestros invitados, a ver qué les parece y sobre todo a ver qué está pasando y si encontramos alguna solución a esta situación. Manuel Gago, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. ¿Hay solución? ¿Podemos encontrar una solución? O de todas las noticias que hay en el panorama o a día de hoy, no sé, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te llama más la atención? Bueno, es bastante difícil pensar, pero lo que hoy he pensado es, con las noticias que han salido, es que la información sigue siendo asimétrica. Están manejando cosas que no manejamos los demás. Por ejemplo, entre las declaraciones que ha hecho el gobernador del Banco de España y las que ha hecho el ministro, ahí hay una diferencia, y yo creo que no hay discrepancia. Lo que hay es un matiz por información asimétrica. Sí, pero ese matiz puede ser muy importante. Claro, claro que lo es. En este caso, muy importante. Por eso uno habla en un lenguaje, creo que técnico, y el otro en un lenguaje político, con otro tipo de información. ¿Y ahora eso es? No, perdona. ¿Y ahora qué nos hace falta? Pablo Gaya, muy buenas tardes. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Más técnicos o más políticos? ¿O más actuar en nombre del Estado o mucho más técnico y con la conciencia y la cabeza fría? O sea, nos hace falta romper el círculo vicioso en el que estamos instalados, que no es poco, pero es que es lo que queda, porque ahora mismo estamos instalados en un círculo vicioso donde todo está realimentando el hecho de que nos tienen que rescatar, porque no tenemos otra solución. Y todo el mundo saca partido de esto, y los finlandeses nos chantajean diciendo: o me pagas 700 millones o no te firmo. Pues que ya suena a chusco. A chusco, digo, pero bueno, ¿qué es esto? Parece que estamos en un suelo y nos están apaleando. Hemos hecho muchas de las cosas que nos pedían y no se rebaja la prima. De hecho, se incrementa la presión. ¿Y por qué se incrementa la presión? Supongo, pues porque no se creen las expectativas de crecimiento y creen que con todas las medidas tan restrictivas que están montando, realmente no vamos a hacer crecer la economía, no vamos a salvar el objetivo de déficit, vamos a seguir endeudando la economía y vamos a seguir entrando en un pozo sin fondo, sin reestructurar muchos de los agujeros todavía pendientes. ¿Qué quedamos? Pues lo único que nos queda realmente es poner un poco de tranquilidad, romper ese círculo vicioso, que no sé muy bien cómo se hace, e intentar conseguir una financiación más barata. El objetivo es este, debería ser ese. No puede ser que estemos durante meses al 6, 8, 6, 9 en el 10 años. No puede ser que nadie nos meta dinero, no puede ser que el dinero se vaya a exportas, ¿no? Como los últimos datos parece que están anunciando y registrando, ¿no? Que sale el dinero a exportas de Italia y de España. Entonces, o se da un golpe de confianza, que debería haberlo dado la Unión, pero es que la Unión es una unión de socios que no se unen y que no se apoyan, porque los socios te están pidiendo chantajes. Entonces, o nos ayudan a dar confianza para que nuestra financiación sea más barata y nos
podemos financiar mejor y a partir de ahí, digamos, soportar un presupuesto más restrictivo, con unos incentivos al crecimiento, vale, pero lo primero es financiarnos barato y lo segundo es pues a partir de ahí reestructurar lo que se tenga que reestructurar, pero financiémonos barato, ayúdanos a conseguir financiación barata. Y no lo estamos consiguiendo y no sabemos muy bien cómo. Y o rompemos ese círculo vicioso o no vamos a ninguna parte. Hermenegildo Altozano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Pero sería Gemma. tan negativo que nos rescataran? Vamos a ver, yo creo que ahí hay una cosa que sucede que es, para obtener financiación barata, uno tiene que tener un plan creíble y tiene que hacer lo posible para que el mercado perciba que hay capacidad de honrar el pago de las deudas. Entonces no es que tenga que haber financiación barata para poder hacer las reformas, es que no las van a hacer. Es decir, si hubiera financiación barata, y lo hemos tenido en las subastas y en las emisiones de deudas, es que los bancos españoles han estado cubriendo las emisiones de deuda pública. Entonces siguen 4.000 empresas públicas sin cerrarse, sigue el descontrol de las comunidades autónomas, sigue, y me preocupa esto mucho más, una declaración de un ministro de Economía que diga que no va a cerrar ningún banco. Entonces eso me parece ya que es para apagar y vámonos. Es decir, la ortodoxia económica, la ortodoxia jurídica y la ortodoxia financiera dice que si hay una empresa que tiene que quebrar, porque el principio fundamental para que funcione la economía es la privatización del beneficio y la privatización de las pérdidas. Eso de colectivizar las pérdidas y privatizar el beneficio, pues hombre, ese capitalismo hispano muy de palco de estadio de fútbol, donde el boletín oficial del Estado convive con el que está viviendo de la subvención y el que otro... Es decir, eso yo creo es lo que tiene que terminar. Entonces, que nos intervengan, si la intervención significa que se toman decisiones que el cálculo político y la lógica política impide que se tomen, porque desde luego no ha habido ninguna situación en la historia reciente de España donde un partido tenga un respaldo tan mayoritario de la población para realizar las reformas necesarias. Y no ha habido en la historia más reciente de España ningún ejemplo de falta de comunicación, de falta de coordinación, de falta de decisión y sobre todo de falta de aprovechar la toma de decisiones que se tienen que tomar. Yo creo que los países acreedores y los mercados se comportan con una lógica económica aplastante. Yo no le presto dinero a aquel del que no me fío que me lo va a devolver. Y los finlandeses han hecho estupendamente. No es un chantaje. Es como decir que el banco te somete a un chantaje cuando te pide la garantía hipotecaria de tu casa para darte el préstamo para comprarla. No, mire usted, es que quiero tener la certeza de que usted me lo devuelve. ¿Por qué? Porque no me fío. ¿Y por qué no me fío? Porque usted tiene la capacidad de escribir en el Boletín Oficial del Estado, lleva anunciando que va a escribir en el Boletín Oficial del Estado, y en el Boletín Oficial del Estado lo que se ha escrito hasta ahora son medidas que son insuficientes. ¿Por qué? Porque los 5 capítulos fundamentales del gasto público, que se llaman sanidad, educación, prestaciones de desempleo, pensiones y funcionarios, usted no los ha tocado. ¿Y por qué no les ha tocado? Porque tiene usted un miedo cerval a la calle. Y tiene un miedo cerval a la calle, con lo cual, para poder plantear una reforma en profundidad, tendrán que venir los llamados hombres de negro, porque parece que tomar las decisiones que hay que tomar, pues no tiene todo el consenso necesario para hacerlo. Manuel. Hombre, hay pasos que ya se han dado, algunas cosas sí se han tocado. Lo que no se ha tocado, evidentemente, es el tema de los funcionarios. Sobre todo, entendiéndolo en el sentido de empleo público. A mí me parece que la medida de la paga no ha sido la más afortunada y la prueba está en lo que está ocurriendo. Y hoy, bueno, eso el que llegara a los 962 euros, que los que no lleguen a esa cifra o hasta esa cifra la van a tener, bueno, alivia algo las cosas, pero deja, sin embargo, un problema por resolver, porque el problema es que existe excesivo empleo público, excesivo, y eso tiene que resolverse sí o sí. Y además crearemos menos problemas. Yo creo que la opinión pública está esperando que se hagan esos recortes de verdad. Y evidentemente coincido con lo que dices, Gildo, en el sentido de hay muchas cosas que hacer, que se podían hacer y que se está esperando que se hagan. Y evidentemente van en esa línea de optimización de gasto, de eliminación de empresas públicas con servicios innecesarios que solo cubren o solo sirven para colocar a personas que realmente forman parte de unos aparatos, pero eso habría que tomar medidas, hacerlo ya. Habíamos oído estos días que del compromiso de cierre de 600, de cierre inmediato de 600, solo se había cerrado 1 o 2. Bien, ese tema se tiene que resolver, se tienen que tomar las medidas. La reforma de la administración, que significa la administración estatal, la autonómica y la local,
es una indispensable necesidad y hay que hacerla. Y por ahí tiene que venir la solución del problema. O sea, el déficit no se resuelve aumentando impuestos. El déficit aquí se resuelve reduciendo gastos, porque hay mucho gasto que resolver. Y todos lo sabemos, y mucho más, evidentemente, lo saben quienes tienen responsabilidad de gobierno. Pero Pablo, entonces, ¿a qué se está esperando? Porque es verdad que las medidas que han ido adoptando en estos 6-7 meses que lleva el gobierno de Mariano Rajoy es porque nos las imponen. O sea, los propios ministros, subida del IVA, el recorte de los funcionarios, etcétera, etcétera, la reforma laboral, la reestructuración financiera... El IRPF no se lo impusieron, ¿eh? Ah, bueno, pues quizás fuera una de las pocas, pero nos han ido o recomendando o más o menos obligándonos a ir adoptando toda una serie de medidas y toda una serie de reformas. ¿A qué se está esperando? Claro, ¿quién tiene la verdad sobre el asunto? ¿Y quién sabe cuál es la clave para dar, sobre todo, el impulso a la economía? O sea, si realmente salimos del déficit es porque la economía crece. Es verdad que tenemos muchas cosas hipertrofiadas, de una época de gasto y de crecimiento desacerbado, y que conviene cribar y limpiar, desde luego, estamos todos de acuerdo. Que el aparato público del Estado y de las autonomías es excesivo, de acuerdo, pero chocolate el loro. O sea, al final lo gordo es lo que decía Hermenegildo, es, pues, sanidad y educación, fundamentalmente sean lo mollar del presupuesto. Y se han atacado poquito, pues se han atacado, de alguna manera. Y se han hecho reformas, pasa que también se nos olvida, pero desde diciembre se hicieron reformas de desempleo, estabilidad presupuestaria, pensiones, y ha habido reformas que se han ido acometiendo, y saltó el caso Bankia en abril, que realmente es lo que desbarajustó el asunto. Pero eso se sabía. Sabía hasta cierto punto. ¿Cómo que hasta cierto punto? Si conocían las cuentas que se estaban presentando. Y se impulsó, se hizo la huida hacia adelante con una salida a bolsa que no había que haber planteado nunca. A ver si los mercados, entre comillas, conseguían absorber, y no hubo ningún solo inversor extranjero que metiera un duro en Bankia. Eso está claro, y no te digo que no. Pero lo que se dio como patada adelante, yo no estoy defendiendo esa decisión, que no me parece la correcta. Pero supongo que las decisiones entonces que se tomaron vendrían determinadas por: dejamos pasar esto, pasamos, aguantamos la posición y dentro de 10 años todos calvos. El que venga detrás que arree, pero lo que pasa es que aquí los 20 años los plazos se han acortado. Pero fíjate una cosa... Pero que al final nos explota en la cara el hecho de tener que valorar realmente ese desfase ahora. Y cuando nos están obligando a valorar eso y a cumplir con Basilea 3 y todo esto, nos dicen: es que ustedes necesitan dinero. ¿Y quién pone el dinero? Pues el dinero no lo tienen que dar, y ya a partir de ese momento se genera el problema. Pues dinero... Sí, pero para cubrir el agujero de la cosa, banca. Es decir, tú hablas... Es decir, es verdad... Para tener provisionado y que los bancos no quiebren de manera continua. No, pero si los bancos si los bancos pueden no quebrar si quiebran los que tienen que quebrar. Es decir, los que se tienen que quedar... Es decir, aquí hay una realidad que es la siguiente. Es decir, ¿cuáles son las instituciones financieras en España que han presentado problemas de verdad? Las cajas de ahorro. Es decir, lo que ha estado en manos... Y no todas. No, y no todas. No digo, pero las que han presentado problemas, todas están transidas por el común denominador de ser cajas que han tenido en sus consejos de administración sentados a señores que no tienen ni idea de lo que es la banca. Que han tenido criterios políticos a la hora de destinar el crédito y de decidir dónde, y en una carrera hacia adelante, pues para financiar promociones inmobiliarias, porque era un modelo de crecimiento que era el que tocaba. Entonces, tú decías antes una cosa que es muy importante, es decir, ¿cómo sales del atolladero? Pues con crecimiento económico. Pero es que el crecimiento económico viene de ponerle el dinero en el bolsillo a los españoles y que sean los españoles con la iniciativa privada los que generen ese crecimiento. Nunca ha habido un solo caso en la historia donde países de economía centralizada, planificada y dirigida o intervención estatal en la economía ha conseguido arrancar crecimiento económico. Esta mañana comentaba que ni Estados Unidos en su peor momento ha estado por detrás de la Unión Soviética en su mejor momento. Pablo, hay evidente... Sí. Perdón. No. Hay tres planos muy diferentes, ¿no? El plano financiero, que hay que resolver, como lo resolvieron en Estados Unidos en el momento inicial, metiendo el dinero necesario. Pero es que no puedes. Bien. Está claro, pero evidente. Pero sí tenemos que buscar, por eso es importante, dar una solución a lo financiero. Lo financiero necesitamos, por una razón. Perdón, todavía no está. No, todavía no está, porque todavía va a seguir. Es verle las tripas a los bancos. Eso es, por ahí todavía va a seguir, porque nosotros tenemos una realidad de deuda externa
muy importante que va a seguir venciendo. Pero y esa realidad... La privada es peor que la privada. La privada. Estoy hablando de la privada. Por tanto, por eso, la privada es el gran problema y la pública, que no lo era, hoy también lo es. Ese es el problema. Entonces, ahora, para resolverlo, pasa por resolver la pública, porque es clave. El de los soberanos, clave, para conseguir que los tipos de interés, como decías muy bien, bajen y además tengamos fondos suficientes. Nos apoyen y no nos queda otro remedio y conseguís apoyo. Para conseguir ese apoyo, que es lo que quiero decir, necesitamos presentar un proyecto de cuentas creíble. Es decir, un proyecto de cuentas creíble. Tenemos que presentar un proyecto de estabilidad creíble. Y si somos capaces de presentarlo, el dinero lo vamos a tener. Y luego el siguiente paso, que es evidente, para resolver el gran problema de nuestra sociedad, porque el problema de nuestra sociedad, independiente del financiero, independiente del déficit, es el empleo, que tenemos el 24% de nuestra población desempleada y el 50% de nuestros jóvenes desempleados. Entonces, el problema del empleo solo se resuelve poniendo en marcha inversión, poniendo en marcha de nuevo el motor de la actividad. Y para eso también hace falta financiación. No vale solo... Eso, mira, yo me conformaría con eso, con que pusieran más dinero en tu bolsillo. Es decir, el empleo en España, ¿quién lo genera fundamentalmente? Pequeñas y medianas empresas. Sí, pero necesitan crédito. No, pero es que para tener crédito necesitas primero conseguir tener una calificación crediticia decente para poder al final, pero digo, pues, sí. Es que al final hay una cuestión que es de perogrullo. Es decir, aumentando el marginal del impuesto de la renta a las personas físicas cuando estamos hablando de autónomos y cuando estamos hablando de empleados, es decir, aumentando los costes, porque tenemos los famosos estabilizadores automáticos, que son las prestaciones sociales. No lo resuelves. Si el coste, si tú no reformas la seguridad social, que se lleva la parte del león en los costes salariales, si no tienes movilidad geográfica y funcional, a mí el paro juvenil de verdad me preocupa, pero me preocupa muchísimo menos, porque una persona de 25 años tiene más posibilidades de colocarse en un gran mercado laboral que se llama Europa y se puede ir a trabajar a Alemania, que un señor de 50 y tantos. Eso es mucho más preocupante. Y además es bueno que la gente salga por ahí, se forme y luego vuelva, y es bueno. Somos muchos, somos muchos, pero lo que no se puede hacer es fijar población. Y lo que no se puede hacer es lo que han hecho las comunidades autónomas, de decir, en Extremadura tiene que haber 1 millón de habitantes. No, mire usted, tienes razón. O sí o no. Tienes razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que la interferencia del Estado en la economía, el peso del sector público en la economía española es asfixiante. Y cada vez es mayor. Y además es que siempre hay aprendices de brujo que se creen la estupidez de que voy a montar un parque de atracciones, y esto lo estoy diciendo por políticos del PP. Ruiz Gallardón en el caso del parque de la Warner en la Comunidad de Madrid y Eduardo Zaplana en el caso de Terra Mítica en la Comunidad Valenciana. Es decir, la Comunidad Valenciana ha sido el ejemplo de lo que no se debe hacer. Campeonato de Fórmula 1 es un comportamiento de nuevo rico que además ahora se pone de manifiesto. Lo digo por aquello de que esto no es la herencia del pasado, o es la herencia del pasado donde usted estaba también, porque es muy fácil pegarle tiros al anterior, como si parece que aquí solo había Ministerio de Economía con Zapatero. No, es que había 17 comunidades autónomas con un gasto brutal y había un Ayuntamiento de Madrid endeudado hasta las cejas para hacer la M30 y que tiene un plantel de 150 asesores y que tiene una comunidad autónoma que tiene 2 canales autonómicos de televisión, o en el caso de la valenciana y de la catalana, 3 canales autonómicos de televisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es que no es un problema de cambio de partido político. Yo creo que el error fundamental del PP es pensar, o fue pensar, que con el mero cambio de presidente del gobierno se iban a solucionar todos los problemas y la prima de riesgo iba a bajar hasta el suelo, porque... E íbamos a ser más creíbles. Claro, y es que resulta que ni la prima de riesgo ha bajado, sino que ha subido, y que encima somos menos creíbles. ¿Por qué? Porque pusieron por delante del interés nacional el interés partidista de ganar las elecciones en Andalucía. No solo no las ganaron, sino que además perdieron Andalucía, y además han perdido la credibilidad ante los mercados de no haber adoptado las decisiones que se tenían que haber adoptado, porque tenían un coste. Dejadme un momento, Pablo, para que puntualice, y después vas tú, Manuel. No, o sea, yo os estoy escuchando y estoy pensando en que a toro pasado todo se ve de maravilla. Es también lo que decía hoy el nuevo gobernador del Banco de España, que con la perspectiva del tiempo también todo se ve de otra forma. El Gran Premio de Valencia, lo que se ha hecho y las barrabasadas de la ley del suelo valenciana, las obras faraónicas, los aeropuertos, los AVEs, y todo esto es cierto.
No, pues eso lo se ha dicho desde hace mucho tiempo, los aeropuertos... Pero es que digamos, tenemos que lidiar con la situación como está ahora. Y donde estamos ahora tendremos que buscar soluciones con lo que tenemos ahora. Es que tienes 4.000 empresas públicas que están funcionando. Bueno, vale, pues todo irá a su tiempo y todo irá a su parte. Pero ¿qué? Supongo que el gobierno ¿Cuándo? Es que ¿Cuándo? es lo que está esperando todo el mundo. No, aquí hay una realidad y es... Ataca el tema de los mineros, ¿no? Sí. Pero si el tema de los mineros, ¿cómo lo ha atacado? ¿Diciendo que hasta el año 18 sigue la subvención al carbón? Y que se las van a retirar antes. Entonces... Pues eso es porque lo dice Bruselas. No, pero lo dice Bruselas y porque se han enfrentado ellos. O sea, lo que tampoco puede el gobierno es afrontar todos los palos ni todos los frentes, porque se puede literalmente morir, puede colapsar el país. Y si se subleva la calle, también los políticos piensan en lo que es sublevar la calle. Supongo que tendrán que tener un poco más de izquierda a la hora de pasar las medidas. Y medidas se han pasado. Pasa que ahora ya todo nos parece poco, pero las medidas que se han pasado han sido bastante importantes. Y repito, yo no defiendo al PP, pero es que tengo la sensación de que estoy defendiendo al PP. Pero seamos posibilistas. Oye, se puede defender al PP. No, pero es que, o sea, tengo la sensación de que el discurso de defender al gobierno es un discurso que está pagado políticamente. Y no entra a formar parte del sentido común. O sea, zumbar al que está en el cargo parece el deporte. Y, digamos, lo que políticamente es correcto. Entonces hay que reconocer lo que se hace y cosas que se están planteando parecen correctas. Pero sobre todo desde el planteamiento de dónde estamos ahora. Y donde estamos ahora, el planteamiento es... Pablo, pero no son suficientes. Y eso es lo que se está viendo. ¿Pero qué es suficiente? ¿Y quién tiene la razón? ¿Y quién tiene el criterio? Si es que no lo tiene nadie. Nadie lo tiene, ni el Fondo Monetario, ni la Unión Europea, ni el Banco de España, ni el Gobierno, nadie lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos dejándonos llevar por la iniciativa de otros, pensando que haciendo los deberes nos va a bajar la prima. Tienes que adelgazar el sector público. Tienes que adelgazar el sector público. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Manuel, sí. Bueno, yo quería decir, hoy precisamente una de las cosas que pensaba era algo de lo que comentas en el sentido de quizá hay demasiado ruido. Y además, cuando se ponen en marcha iniciativas, lo peor que se puede hacer es echarle arena a los procesos, porque todavía se complican más. Hay una cosa que es indiscutible. Este gobierno, desde que está, ha intentado hacer muchísimas cosas. No ha habido semana que no haya puesto encima de la mesa son reformas históricas, cosas, además. Muchas sí, cosas. pero eso también se ha llamado a veces improvisación. Bueno, yo no entraría ahora por ahí. Creo que hay intención, buena voluntad y algunas veces bastante buen criterio. Otra cosa es que se tenía que haber hecho mucho más. Llevar a 20 días la reforma laboral del tema del despido, eso no es improvisación, eso es una medida troncal, vamos, de lo que es una política laboral. Que lo importante es que se tenía que hacer, que se tiene que hacer todavía mucho más. Y ahí voy a reducir gasto público. Coincido en eso con Hermenegildo porque es indispensable. Tenemos el peso del sector público en nuestra sociedad es excesivo. Tenemos una sociedad que está acostumbrada a la subvención, está acostumbrada a que le resuelvan las cosas. Y hay que recordarle a la sociedad también que cada uno tiene que resolver sus propios problemas. Que tenemos responsabilidad. Es esencial, es un poco de cultura personal. Y eso trasladarlo. Ahora, dicho eso, si resolvemos el problema del gasto, reducirlo, si lo resolvemos, tendremos dinero. Y si tenemos fondos, podemos poner en marcha mecanismos de inversión privada, porque el mecanismo de inversión privada, coincido también, llega con el ahorro de las personas. Con el ahorro de las personas. El mejor fondo, bajo mi punto de vista, sería lo que hicieron los alemanes en los años 50. Que el país, en su conjunto, dijera, trabajo una hora más, todos. Pues eso lo hizo Gerhard Schröder. En 2005. No te vayas en el 2005. Un presidente socialdemócrata. Es el que pone las bases del crecimiento. Todo el país anda... Grosse colisionen, funcionó, se unieron los dos partidos. Colisionen la tienes ya de facto. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que tenemos mucho más de lo que se dice. Vamos, la oposición que está haciendo el Partido Socialista es de guante blanco. Bueno, pero la oposición que está haciendo los medios afines al Partido Socialista. Aquí hay que ponerse... Son muy bien, para cobrarte el rédito o lo que quieras, o simplemente para perpetuar una casta, como quieras llamarlo, porque a lo mejor estamos hablando de la defensa de un interés de clase. Esa es otra cosa. Estamos hablando de la defensa de un interés de clase, porque nadie habla de reducir los organismos públicos. Yo a lo que voy es, toda la pasta que necesitaríamos para invertir y crear nuevas empresas, yo creo que se nos iría por el desagüe. Sí, si lo planteamos así, mira, si tú le dejas en el bolsillo de los españoles más dinero,
serán capaces de hacer mucho más que lo que hace el Estado con ese dinero que le está quitando a los españoles. Más importante que todo eso es que los españoles se conciencien de manera unitaria de que están en un problema y que todos reman en el mismo sentido y que no haya... Pero si ¿tú crees que los españoles que levantan el cierre de una tienda todos los días no lo saben? No ¿Y los que están parados no lo saben? No todos estamos en la misma onda. A lo mejor los que trabajan en el sector público les llega menos. Con dinero fácil tampoco se resuelve. O sea, el dinero no se resuelve. Si yo no quiero dinero fácil, quiero mi dinero, el que gano. Es decir, si es que el problema está en que estamos en un tipo marginal del 57% del impuesto a rentas. Ese es el problema. ¿Y qué me dices del impuesto de sociedades? ¿Claro? Porque no, en este momento, ante los dos... Están diciendo subirlo al 35%. Y están diciendo otro disparate que es que hay que reducir los beneficios de las empresas, pero usted es subnormal. Un disparate, porque eso sí que significa la empresa eso es la miseria para trabajadores. Lo tienes escrito en varios informes. Te puedo enseñar varios. Uno de ellos, por ejemplo, en el libro de Andrés Ortega y Andrés Ramsey sobre qué nos ha sucedido. Y eso es un mantra que ya está circulando por ahí, mucha gente diciendo, hombre, es que también hay que tocar los beneficios empresariales. ¿Dónde lo tienes? En la reforma del sector eléctrico, diciendo que, hombre, que las eléctricas han ganado mucho dinero y que entonces hay que reducir los márgenes. Como soy empresario... Sí, claro, al déficit de tarifa, o si no decir, como no quiero subir la luz a la gente, porque es una medida muy impopular, lo que voy a hacer es reducir hacer políticas sociales con cargo a las cuentas de resultados de las empresas. Es que las empresas no son ectoplasmas ni entes, no son Darth Vader que llega aquí vestido de malo. Es que las empresas son las que sustentan con esos beneficios la generación de empleo. Y sobre todo la pequeña y mediana empresa. Sobre todo la pequeña y mediana empresa. Y para que la pequeña y mediana empresa funcione, tiene que funcionar el crédito y tiene que funcionar proyectos de inversión que ofrezcan ciertos niveles de seguridad. Por eso era importante la reforma laboral, fue necesaria y esa tendrá efectos positivos y quedan cosas en ella todavía por resolver. Por eso es importante. Ahí se perdió una oportunidad. Hay un problema, sobre todo la movilidad geográfica y funcional no está resuelta. Bueno, no está, sí queda mucho por resolver todavía y un contrato único, o sea, quedan cosas que se van a... Pero el paso que se ha dado ha sido muy importante, O sea, ese hoy no se ve todavía porque hoy no se crea empleo, y no se crea empleo porque no hay financiación, y no se crea empleo porque no hay expectativa de operación. Sobre todo porque es un problema de percepción. Deja un momento a Pablo, sí. No se crea empleo porque el país está deprimido, estamos en dinámica de crecimiento completa, no hay expectativas, no hay alegría, nadie gasta un duro, nadie invierte un duro. No nos compran, estamos en una dinámica perversa. Entonces estamos en esas. Pero una pregunta, ¿tú crees que un inversor extranjero invertiría en España teniendo en cuenta que las reglas del juego pueden cambiar en mitad del partido, como se están cambiando? No sé, es decir, si entrar un activo barato, a lo mejor sí se lo pensamos. Es un problema hay ahora unas oportunidades en España en estos momentos extraordinarias y vamos a verlo. No nos sorprendamos de los cambios que vienen, no nos sorprendamos porque nos vamos a encontrar oportunidades serias. ¿Porque han hecho lo mismo? Cuando entró, con el tema de... ¿Cuándo era? No me hables de los franceses y las nacionalizaciones. No van a pasar peor que nosotros. Yo a Francia no la veo mejor. Yo Francia, precisamente, creo que Francia tiene un futuro muy complicado. Dices cuando compró Ferrovial los aeropuertos y obligaron luego a desconcentrar. Es un tema de competencia. Competencia para que con el tema te refieres al tema del polaco. Inglaterra es el único la directiva de servicios, el único país europeo. No me hables de Francia, yo te hablo del Reino Unido. El Reino Unido es el único país europeo donde las empresas españolas han invertido sin ningún problema. Banco Santander compró AVI, Telefónica compró O2, Ferrovial entró en los aeropuertos. Es decir, ponme cualquier otro ejemplo. Ponme a la inversa España. Las facilidades que hemos dado. Pero Italia, tú háblame de qué inversión extranjera hay en Italia. España intentó comprar Autostrade. Pues ahí tienes el ejemplo. Y luego la inversión italiana en España es Enel comprando Endesa para evitar que la comprara una sociedad alemana. 30 segundos, caballeros. ¿Quiere alguien terminar, apostillar algo, apuntar algo? Más inversión, conseguir una estabilidad en los proyectos y de alguna forma transmitir que de aquí salimos. Pablo. Sí, transmitir optimismo yo creo que es el mensaje ahora y pensar que tenemos que romper ese círculo vicioso de que no nos están financiando y quizá buscar, es verdad, las raíces de él. Hermenegildo, ¿optimismo o realismo? Realismo y sobre todo seguridad jurídica.
Pues Manuel, Pablo y Hermenegildo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Si no les veo, que pasen un feliz verano y unas felices vacaciones, porque septiembre puede ser un mes complicado, un mes duro.